Vale, bienvenidos. Un domingo más nos encontramos aquí. Les pido disculpas por mi voz. Suena un poco ahí resfriado. Hace mucho frío, ¿verdad? Entonces hay que... El aire acondicionado y el ventilador hacen de las suyas también, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces vamos a cuidarnos la salud. Y con este calor, ¿qué podemos decir? Que nada, gracias por venir, gracias por el esfuerzo, porque son casi 40 grados lo que ya casi hace. Entonces es un mérito que podamos estar aquí. Alabando un día más al Señor y para que nuevamente su palabra nos ilumine, nos guíe y nos fortalezca. Entonces, gracias por venir a pesar de las circunstancias climatológicas, ¿vale? Entonces, antes de nada, vamos a orar juntos y ponemos todo en orden, sobre todo nuestro corazón. Vamos a orar. Bendito Padre, que vives y reinas, te damos gracias, Señor. Gloria a ti por siempre, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Porque tú nos rescataste, Señor, de una manera vana de vivir y nos diste un nuevo corazón, nos diste una nueva vida que estaba escondida en Cristo Jesús. Limpiaste cada uno de nuestros pecados, cada una de nuestras iniquidades y de nuestras transgresiones fueron perdonadas en el Monte Calvario. Pues aquella sangre preciosa que era derramada en la cruz era el pago justo por todos ellos y doble pagaste, Señor, por los pecados de esta tierra. Y reconociendo esa verdad en nuestro corazón, que el Cordero de Dios fue sacrificado para nuestra justicia, para nuestra justificación, acudimos nuevamente al altar, Señor, acudimos nuevamente a ti y a tu trono de gracia, para que nuevamente nos des más de ti, Señor, porque sabemos que nos falta sabiduría, nos falta conocimiento, todavía nos falta claudicar nuestro corazón por completo a ti, Señor. Y es por eso que queremos que en esta hora tú nos ayudes y guarda a cada uno de los corazones que están hoy aquí. Padre Santo, hay algunos hermanos que hoy no se han podido reunir con nosotros, pues tienen trabajo o están enfermos o están viajando a sus países a visitar a sus familiares. Ayúdales allá donde estén, Señor, y guarda su corazón. Y a los que estamos aquí, Señor, un día más, pues toca cada fibra de nuestra alma, cada fibra de nuestro ser, para que la podamos poner en la misma armonía, sintonía, melodía que tu corazón, Señor. Pues a veces nosotros queremos tocar a nuestra manera, pero sabemos que solo debe ser a la tuya. Y poner todo en orden delante de tu presencia, Señor, y delante de tus ojos, para que así los hombres puedan ver que somos verdaderos cristianos y que queremos agradarte, Señor, no de manera hipócrita, sino de manera sincera, aunque a veces nuestra debilidad nos haga caer. Y este tiempo es, Señor, el que queremos poner en tus manos preciosas y ayúdanos y que tu Espíritu gobierne este tiempo y que tu Espíritu sea el que guíe los labios del que predica. Y ponemos esta oración, Señor, delante de ti y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, en primer lugar vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir 3 pasajes hoy, ¿vale? Para partir de ahí sacar una enseñanza. El primero de ellos lo vamos a encontrar en Génesis, capítulo 35, versículo 1. Génesis, capítulo 35, versículo 1. ¿Lo tenemos? ¿Hemos llegado ya? ¿Sí? Génesis 35, versículo 1, vamos a leer juntos. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Quédense con esta expresión, ¿vale? Levántate y sube a Betel. Ahora vamos a buscar Jonás. Libro de Jonás, bastante más adelante. De los profetas menores, Jonás, capítulo 3. Jonás, capítulo 3, vamos a leer versículos del 1 al 3. Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 3. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Vamos a ello. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Quédense también con esta expresión. Levántate y ve a Nínive. Último. San Lucas, capítulo 15. San Lucas, capítulo 15. San Lucas, capítulo 15, versículo 18. San Lucas 15, versículo 18. Leamos juntos también. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Está aquí. Levántate, sube a Betel, levántate y ve a Nínive. Me levantaré e iré a mi padre. Antes de comenzar con la enseñanza de hoy, quiero agradecer porque desde el día jueves, viernes, sábado, se ha llevado a cabo en el centro de retiro dos retiros. Un retiro para profesores y otro retiro para estudiantes de secundaria y bachillerato. En el retiro de profesores, desgraciadamente solo pudieron participar 2 de los profesores que hay en la iglesia, que son alrededor de, si no me fallan los cálculos, 10, creo, 10, 11. Entonces animo a los profesores a que el próximo puedan participar porque es importante. Aparte de ser adiestrados para la enseñanza, es un buen tiempo de descanso en la Sierra de Madrid, Guadarrama, muy cómodo, confortable, y un tiempo donde los profesores de las iglesias que tenemos en toda España pues se reúnen allí y pueden unir lazos. Entonces, por favor, los profesores la próxima vez tienen que participar, ¿vale? Hagan lo posible. Pueden pedir día libre en el trabajo, hacer lo posible para que puedan asistir a este lugar. Al día siguiente fueron los estudiantes de secundaria y bachillerato. Ellos muy bien, porque casi 10 fueron en total. Entonces, no, 9, no quiero mentirles, 9. 9 estudiantes de secundaria y de bachiller pues acudieron allí, y luego también estuvo el hermano Roberto como presidente de los jóvenes y también como profesor, y yo también estuve dando la palabra y ayudando poco, de verdad yo ayudé poco, pero había muchos profesores ayudando, colaborando, pero yo creo que con el corazón de todos los jóvenes, allí están, luego les preguntan si quieren, fue un tiempo muy agradable, estaban súper contentos, parecían otros, tanto joven allí, tanto adolescente, estaban allí las hormonas, estaban todos súper alegres y súper emocionados. Entonces animo a que la próxima vez también participen todos porque es un tiempo muy precioso. Y da gusto verlos a todos jugando juntos, compitiendo juntos, luego cómo reciben regalos y unos alegran, otros no se enfadan, pero sí dicen la culpa tuya, sí. La verdad que son una bendición. Entonces hay que orar mucho por los jóvenes, también hay que orar mucho por los profesores, y los niños que vienen detrás, para que esos jóvenes, esos adolescentes sean un buen ejemplo y perseveren en la iglesia, permanezcan en la iglesia y sean ejemplo fiel para ellos, ¿vale? Y luego una cosa más, desde la semana anterior ha habido varios cambios en algunas iglesias de pastor. Por ejemplo, el pastor Don Healy estaba en la iglesia de Lanzarote, ahora él está en el centro de retiro como pastor principal de la iglesia de Collado Villalba. El pastor Josué Q estaba en la iglesia de Collado Villalba. Él ahora pues se va a levantar una nueva iglesia en la zona de Toledo, ya conocida como La Sagra. Son localidades como, uno está cerca a Parla, Pinto, Illescas, esa zona de ahí, que es cercana a Toledo. Entonces ahí se va a levantar una iglesia y el pastor Josué Q pues estará allí como pastor principal. Luego también el evangelista César, que estaba como evangelista en la iglesia de Roquetas de Mar, ha sido enviado a la iglesia de Lanzarote. Y por último, el hermano Sergio, que predicó aquí hace un mes o por ahí, creo, sí, hace poco estuvo aquí predicando, ahora es el evangelista, Sergio, y él está en Roquetas de Mar, como evangelista principal allí en aquella iglesia. De momento esos cambios, ¿vale?
Y oren por ellos, por las iglesias y también hace falta un pastor en la iglesia de Málaga. Ahora de momento no hay pastor, entonces oren por ese lugar y para que se levanten más obreros, porque la mies es mucha, los obreros son pocos, pues hay que pedir al Señor que mande más obreros, ¿vale? Entonces vamos a orar por estas cosas. Y nosotros vamos a seguir aprendiendo. Hoy el título de nuestra palabra es vuelve a comenzar, comienza de nuevo. Repítelo. No sé si han visto, yo creo que sí, lo habrán visto igual que yo. A veces en las noticias ponen cosas curiosas. Yo vi una vez un trabajo que estaba muy bien pagado. Y es un trabajo que trabajas 2 días al año. El trabajo consiste en subir una torre, que es un tubo, que sube cientos de metros. ¿Les suena? Y tiene que cambiar una bombilla que hay en lo alto de ese tubo. Entonces es un escalador profesional que va subiendo esta escalera, tiqui, 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 y cuando llega arriba tiene que sacar la bombilla, enroscarla y bajarla. Tarda como, no sé si son 3 horas o 4 horas en subir hasta arriba. Imaginen los metros que tiene que ser. En la última ocasión, este profesional subió, cuando llegaba, fue a sacar la bombilla, ¡pum!, la bombilla se le cayó. ¿Qué le tocó hacer? Comenzar de nuevo, volver a bajar, coger la bombilla, otra bombilla y volver a subir. Aunque es una cosa, algo que no tiene mucho que ver con nosotros, básicamente nada, pero toda la vida requiere muchas veces volver a comenzar. Cuando una cosa sale mal, nos toca repetirla. Y en la vida cristiana, por desgracia, y más veces de lo que a nosotros nos gustaría, nos toca comenzar de nuevo. Comenzar de nuevo en el sentido de que hemos pecado gravemente o en el sentido que nos hemos apartado de la palabra y hemos caído en una vida monótona, vida espiritual monótona. Ya no cojo la Biblia, ya no oro prácticamente. Cuando voy a la iglesia no me resulta gratificante, más bien me aburro, me duermo. Cosas así, ¿no? Cosas así que nos hacen pensar en que necesito un nuevo comienzo. Bueno, de hecho, ahora en septiembre parece que la gente también reinicia, ¿no? Enero y septiembre son 2 momentos puntuales del año donde la gente parece que va a comenzar a hacer nuevas cosas y hace propósitos. Tanto el 1 de enero como el 1 de septiembre, cuando comienza el curso escolar, cuando empiezan también los políticos a pelear y cuando todo parece que vuelve a la normalidad, a la rutina cotidiana, uno dice, bueno, me voy a poner las pilas y este año sí. Voy a aguantar en el gimnasio, o voy a aguantar en la dieta, o voy a aguantar en esos propósitos que a veces se quedan en paja, ¿no? Bueno, hermanos, yo no sé cómo está su vida cristiana, pero a veces yo tengo la sensación que la mía como que se apaga. ¿Por qué? Porque las luchas son muchas, las aflicciones también son muchas, nuestras fuerzas son ningunas. Y necesitamos hacer un propósito y decir, Señor, ayúdame porque quiero volver a comenzar. Yo para aderezar esta enseñanza de comienza de nuevo, he escogido estos 3 pasajes, ¿no? Génesis 35:1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Génesis capítulo 35, versículo 1. También Jonás capítulo 3, versículo 1 al 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y Nínive era ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Jonás 3, versículo 1 al 3. Y por último, San Lucas, parábola del hijo pródigo, San Lucas capítulo 15, versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Estos son solo 3 historias. Vamos a ver unas cuantas más. ¿Para qué? Para ver el trasfondo y la enseñanza de aquí. Y es que todos los cristianos, todos necesitamos comenzar de nuevo. En algún momento puntual de nuestra vida necesitamos hacer un reseteo y ponernos otra vez en orden delante de Dios. Porque no es nuevo, la Biblia aparece en multitud de ocasiones. Cómo Dios da segundas y terceras y cuartas oportunidades. No en vano el pueblo de Israel es un claro ejemplo de que Dios una vez y otra dio oportunidad al pueblo de Israel para arrepentirse y venir a Él con un corazón sincero. Y el Señor nos dice hoy en día, este día hoy, que es 17 de agosto, si estás mal delante de Dios, si estás tibio delante de Dios, si estás en pecado grave delante de Dios, si estás en encefalograma plano delante de Dios, hoy es un día para que claudiques y digas, Señor, hoy voy a comenzar de nuevo. O si hoy tú no eres salvo y reconoces en tu corazón que todavía no tienes a Cristo, que todavía en tu corazón no está ese amor derramado en la cruz, hoy es un buen día también para que le digas, Señor, yo quiero que hoy obres en mi corazón, que cambies mi vida y que
claudique a tus pies para vivir en tu nombre. Entonces vamos a comenzar. Vamos a ir a la Biblia. Génesis 28. Génesis capítulo 28. ¿Por qué le dijo Dios a Jacob, vuelve a Betel? Génesis capítulo 28. Versículos 20 al 22. Génesis 28. Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22. Vamos a leer. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. ¿Conocen esta historia? ¿Conocen esta historia? Dos hermanos, gemelos, mellizos, son dados a luz. Desde el principio ya hay pleito en su corazón. Jacob se llama el suplantador, ¿no? El que quería tomar el lugar de su hermano como primogénito, pero el que nació primero fue Esaú. Pasan los años, esos hijos son un poco, vamos a decir, malcriados por los padres, malcriados en el sentido de que había favoritismo. El padre sintió afecto, ¿por quién? Por Esaú, porque Esaú se le daba bien la caza, era orgullo de su padre, como caza mi chico. Cada vez que sale viene con una presa y encima lo cocina bien todo lo que caza. Entonces fue el favorito del padre. Sin embargo, Jacob era más mimadito, y estaba todo el día en la tienda y debajo de las faldas de su madre. Por eso era el favorito de la madre. Entre ya los hermanos saben que de por sí no nos llevamos muy bien. Imagínense si así encima los padres añaden más rencilla, con el favoritismo. El papá con uno, la mamá con otro. De tal manera que estos jóvenes crecieron con unas diferencias muy importantes en sus corazones. Aparte, por la escritura conocemos que había diferencias físicas, pues uno era peludo, el otro no tenía ni un pelo, de tonto. Y todo se va a llevar a un desenlace trágico, porque el cazador va a cazar, no encuentra nada, vuelve, el baguete que estaba todo el día ahí en las faldas de su madre, está comiéndose unas ricas lentejas, un guiso rojo, y el hermano mayor le dice, oye, dame de comer porque me muero de hambre. El hermano menor le dice, bueno, pues véndeme tu primogenitura, yo te la doy. Sí, yo te doy este plato de lentejas a cambio de tu primogenitura. El hermano mayor dice, bueno, ¿de qué me va a servir la primogenitura si me voy a morir aquí mismo de hambre? ¿Vale? Yo te la vendo. Entonces allí hubo una transacción. El hermano mayor vendió su primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Todo comienza así. Después pasan los años, el padre ya iba a morir, ellos tenían que recibir la bendición del padre, porque era así, de costumbre, recibir la bendición, el hijo mayor. Pero el hijo menor, como había comprado la primogenitura, no estaba dispuesto a perderla, sino que él quería esa bendición. ¿Qué hace? Se disfraza. El padre ya no ve, está más ciego que un topo. Entonces coge un cabrito, la madre le ayuda para engañar al padre, coge un cabrito, lo despellejan y pone en sus brazos, en su pecho, piel de cabrito, para que se presente delante del padre y piense que es el hermano mayor. Y de esa manera el padre mayor, aunque escucha la voz un poco diferente, pero tal vez le pasa como a mí, que está resfriado, ¿no? Tiene la voz un poco rara. El padre bendice al hijo mayor pensando que es el mayor. O sea, el menor pensando que es el mayor. Cuando llega Esaú a por su primogenitura, pues el padre le ha enviado para que le haga algo rico. Cuando llega, es demasiado tarde. Padre, vengo a por mi bendición. El padre dice, bueno, pues sí, ya la ha dado. Pues, ¿a quién le he dado yo la bendición? El hermano mayor se da cuenta, mi hermano te ha engañado, mi hermano que es un Jacob, es un suplantador, ha tomado la primogenitura. ¿Qué ocurre? Deseos de muerte. Entonces no le queda otra cosa que a Jacob huir de su hermano porque su hermano ha pensado en matarle. Y cuando el abuelo muera, cuando el papá muera, te voy a matar. Por eso Jacob tuvo que huir. Y llega a este lugar, un lugar llamado Betel. En aquel lugar, en esa huida, dice que Jacob descansa sobre una piedra como almohada.
Él tiene una visión donde ve una escalera que sube al cielo y ángeles que bajan y que suben. Entonces Jacob dice, wow, este es un lugar especial, ciertamente Dios vive aquí, esta es casa de Dios. Y allí hizo un altar. Y llegamos al pasaje que hemos leído, 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Después continuará su historia. Ahora los hermanos que leen la Biblia, ¿qué ocurrió? ¿Ocurrió esto? No. Jacob llegó a un lugar donde vivían sus antepasados y donde está un hombre llamado Labán, donde encontraría a su esposa y donde igual que él engañó, a él le engañarían. A él le engañarían. Y no en una ocasión, sino en varias. Para no entrar en detalles, yo sé que conoce la historia. Pasan años. Jacob es bendecido. Trabajando con su suegro, consigue riquezas, ovejas, posesiones, se casa, familia. Pero algo anda mal. Él no ha vuelto a Dios. Él solo tiene en su cabeza un nombre. ¿Cuál? Raquel. Raquel, 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 Raquel. Él solo piensa en Raquel. Trabaja 7 años por Raquel, pero le dan a Lea. Oh, yo quiero a Raquel, Raquel, Raquel. Tiene que trabajar otros 7 años por Raquel. Durante 14 años, el único nombre que retumba en su mente y en su corazón es Raquel. Dios pensará, bueno, ya se le pasará la tontería. Y se acordará de que hay un Dios que se le presentó, un Dios que él dijo que estaba allí en aquel lugar llamado Betel. Pero él no se acordaba de ese Dios. No se acordaba de esa promesa que había dicho, haré voto. O hizo un voto, ¿no? Hizo un voto. Miren, Génesis 28. Pero no es hasta Génesis capítulo 35, hasta que Dios le recuerda, oye, acuérdate de mí, levántate y ve a Betel. Durante esos años, aparte de haber sido engañado, ocurrieron otras cosas. Una de sus hijas fue violada, ¿no? Por el hijo de Siquem. Luego los hijos que hicieron para vengarse de esa traición, hicieron que todos los hombres de aquella ciudad de Siquem se circuncidaran. Y cuando sentían más dolor, atacaron la ciudad y mataron a todos los hombres. Por esa cuestión, todas las ciudades vecinas circundantes tenían miedo y tenían recelo por Jacob. Pues él mismo dijo, habéis hecho que todos sean mis enemigos, atacándoles. Una situación que no es para nada agradable. Pero es en ese momento cuando Dios, ¿qué hace? Vamos a buscar este pasaje, no sé si lo tenéis, Génesis 35, no, tenemos 28, ¿no? Vamos a Génesis 35, el pasaje que hemos comenzado. Génesis 35, donde Dios le dice, vale, ahora es mi turno. Ya vale de Raquel, ya vale de estar engañando a tu suegro con las ovejas, que si las pinto, que si no las pinto. Que si dejo que se aparen, que si no dejo que se aparen, vale ya de mentir, vale ya de defraudar, te toca el momento de servir y de cumplir tu voto. 35 del 1 al 3, vamos a leer. Génesis 35 del 1 al 3. Y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Habían pasado muchos años. Había idolatría en su hogar, su mujer era idólatra. Recuerde, su mujer se había llevado escondida a un ídolo de su padre. Pero Jacob, igual que él está determinado a cambiar, él está determinado a comenzar de nuevo, a borrón y cuenta nueva, y Dios le llama, y él que dice, limpiaos, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Vamos a la casa de Dios. Saben que para ir a la casa de Dios hay que hacer varias cosas, ¿no? ¿Qué han hecho ustedes?
para venir a la casa de Dios? Pri, 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 pri. Ha sonado el despertador, ¿no? Y se han levantado. Y han dicho, qué calor, hoy no voy. Así. Se han duchado porque hace mucho calor. Se han vestido y han venido ¿a qué? A la casa de Dios. Aunque es una situación normal, cotidiana, lo que nosotros sí debemos hacer es despertar nuestro corazón, limpiar nuestra alma de pecado y venir a este lugar, porque Dios siempre habla aquí en este lugar. ¿Dios no podía haber dicho a Jacob lo que le tenía que decir en cualquier lugar? Sí, Él puede, pero Él no quiere. Él quiere que Jacob cumpla su voto, que vuelva a Betel, porque ocurrirá algo muy importante. ¿Dios qué hará? Le cambiará su nombre. Ya no será más Jacob, sino su nombre será llamado Israel, el que pelea con Dios. Israel. Entonces, lo importante es entender que hay un momento crucial en la vida de Jacob en que Dios le da una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Él había dicho, yo voy a volver y yo voy a servir a este Dios, si me prospera y me permite volver. Dios le hizo todo, le prosperó, le permitió volver. Él se había olvidado de una cosa, guardar su corazón. Él había permitido idolatría en su casa, él había permitido suciedad dentro de su casa. Y él sabía que Dios tenía un cambio que hacer en su casa. Por eso él volvió y Dios cambió su nombre por Israel. Entonces, ¿aquí vemos un nuevo comienzo o no? Sí, hay un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Vamos a ver, otro más. Moisés. Vamos a ver 4 o 5, los que nos dé tiempo, ¿vale? Éxodo, que está un poquito más adelante. Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer juntos aquí este pasaje. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Conoce la historia de Moisés, ¿no? Ese hombre sacado de las aguas. Durante 40 años un hebreo vivió como príncipe de Egipto, hijo de la hija de Faraón. Durante 40 años, la semana pasada, también lo mencionábamos, que él vivía vestido con la ropa de príncipe, olía a príncipe, comía como príncipe, hablaba como príncipe, todo como un príncipe de Egipto. Pero él sabía que era hebreo, él no era desconocedor. Versículo 11 dice, en aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Él sabía que era hebreo. Y después de 40 años, él que dijo, no puede ser que los hebreos vivan de esta manera, como esclavos. Y él quería levantarse. Yo soy príncipe, yo puedo levantarme, yo puedo luchar, yo puedo salvar a mis hermanos. Por eso dice que miró a todas partes, no aparecía nadie, se levantó y mató a aquel egipcio. Él quería comenzar aquí su plan, su propósito en su corazón de rescatar al pueblo de Israel. ¿Pero qué dice Dios? No, ahora no toca. ¿Ahora qué tocaba? Tocaba durante 40 años en el desierto prepararse para guiar a un pueblo como un pastor. Porque un príncipe es orgulloso, pero un pastor es humilde. Qué curioso, que el Señor, ¿qué es? El pastor, ¿no? Jehová es mi pastor. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Después sí vendrá como rey, pero primero tiene que venir como pastor de las ovejas, humilde. Aquí la palabra nos enseña que para Moisés también iba a haber una segunda oportunidad. Él durante 40 años fue adiestrado en el palacio como príncipe, pero necesitaba 40 años más para ser adiestrado como un pastor de Dios. A veces nosotros pensamos que con nuestras fuerzas es suficiente. Los jóvenes tienen mucha fuerza, ¿no? Tienen todo su vigor. 20, 25 años es cuando un hombre es más fuerte, cuando una mujer está más, digamos, más entera. Después ya 30, 35 años de trabajo ya vienen los achaques. Y con 40 no les cuento nada. Y 50 ya para qué hablar. Moisés estaba en lo mejor de un varón, en lo mejor de la vida. 40 años, fuerte, sabio, listo, guapo. Pero Dios dice, no, a mí no me vale eso así. Hay que esperar. Pero yo te daré una nueva oportunidad. ¿Cuándo? Cuando tengas 80. ¿80? ¿Cuándo llama Dios a un hombre a trabajar? ¿Cuando Él quiere? No, cuando Dios quiere. Cuando Dios ve que estás preparado, Dios te da esa oportunidad. Entonces hay que aprovechar esa oportunidad.
¿Moisés lo aprovechó? ¿Comenzó de nuevo? Sí. O podía haber dicho Moisés a Dios, es que ahora con 80 no quiero, ahora ya estoy cansado. No dijo así, ¿no? Sino que dio todo su corazón. Ya saben que, ¿cómo habla la Biblia de Moisés? ¿Cómo lo menciona? ¿Como una persona soberbia? Humilde. Pero el más manso de la tierra. Me hubiera gustado conocerlo con 40 años. Un príncipe de Egipto sería bastante soberbio, ¿no? Sería así chulito, ¿no? Podríamos decir esa palabra. Así orgulloso. Pero después Dios cambió su corazón, 40 años en el desierto, como pastor, cambian a cualquiera, ¿no? Dios le daría esta segunda oportunidad para comenzar de nuevo. Es el momento de Dios, ahora toca trabajar. Entonces, hermanos, ahora toca trabajar. ¿Dios te ha llamado? ¿Dios te ha llamado? ¿Sí? Pues toca servir al Señor. No decirle, espérate, o no decirle cuando tenga fuerza. No, es ahora. En tu debilidad, ahora cuando a lo mejor no estás preparado, o te parece a ti que no estás preparado, ahora es el momento en el que Dios nos llama a trabajar, a rescatar las almas que hay perdidas. Moisés es un nuevo caso también de una segunda oportunidad. No cuando tú quieres, Moisés, no con 40 años, no vale ir matando por matar. Será cuando yo quiera y a la manera que yo quiera, con una vara de pastor. Harás obras, las que yo quiera, no las que tú quieras. Recuerden, luego esa soberbia que había en su corazón le traicionó, ¿no? ¿Se acuerdan lo que ocurrió con Moisés? ¿Por qué él no entró en la tierra prometida? Porque el pueblo quería agua y Dios le dijo, vale, le vas a dar agua, habla a la roca. Pero él que dijo, ¿hasta cuántas veces he de sacaros agua? Y golpeó la roca 2 veces, una por él y otra por Aarón. Y Dios les dijo, por cuanto no has creído mi palabra, no entrarás en la tierra que he prometido a mi pueblo. La verás desde el monte, pero no entrarás. Hay que tener cuidado con nuestra vida, hermano. Y cuando Dios nos llama a hacer su voluntad. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Dios da siempre oportunidad. Otro más. Este os gusta más, creo. Por lo menos a los niños. Sansón, Jueces. Vamos al libro de los Jueces. Porque aquí también vamos a aprender una segunda oportunidad. Un nuevo comienzo. Y lo vemos en un joven que era guapo, la historia de Sansón la tenemos en el capítulo, por ejemplo, 15, 16, 17 de Jueces. Vamos a ir a Jueces capítulo 16, versículo 28. Jueces 16, 28. Al 30. Jueces 16, 18 al 30. Perdón, 28 al 30. 28 al 30. 28 al 30, si no es mucho. Leamos juntos. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de medio sobre las que descansaba la casa y echó todo el peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. La historia de Sansón también la conocemos, este joven que desde antes de nacer ya había sido llamado para ser una herramienta de Dios. Dios les dijo a su madre cómo tenía que cuidarlo, no pasando navaja sobre su cabeza, no bebiendo ni vino ni sidra, llevando una vida llamada de nazareo, ¿no? Sí. Significa dedicado para el Señor. Este joven le creció el pelo porque nunca se lo cortaba y tenía una fuerza sobrehumana. ¿La fuerza de dónde venía? ¿Del pelo? No, la fuerza venía de Dios. Pues el Espíritu de Dios venía sobre él y él tenía fuerza. No en el pelo, no en el pelo. El pelo era la imagen, podemos decir el símbolo de su voto en el corazón. Yo estoy dedicado a Dios. Pero tenía un problema. ¿Cuál era su problema? Los ojos, ¿no? Los ojos.
Él vio una ramera en Gaza y la tomó, ¿verdad? Él vio a Dalila y se enamoró, una mujer que no le correspondía. Aunque él tuvo fuerza para matar a un león con sus propias manos como si fuese un cordero, también tenía mucha debilidad. Fuerza que venía de Dios, del Espíritu de Dios, pero debilidad en su corazón por sus ojos, por su carne. Todo ello le llevó a dormir un día en los pies de esa mujer a la cual abrió su corazón y le dijo cuál era su secreto. Yo soy dedicado al Señor, yo soy nazareo desde nacimiento, yo soy una herramienta de Dios. Si me cortan el pelo, yo perderé mi fuerza. Esa mujer le cortó el pelo, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Vinieron los soldados, los filisteos, y Sansón, los filisteos sobre ti. Me levantaré como las otras veces y les mataré. Pero eso no ocurrió. Lo atraparon, le sacaron los ojos y lo llevaron a moler en un molino como si fuese una bestia de carga. Durante años estuvo allí moliendo, su pelo volvió a crecer y miren, nuevamente Dios da una oportunidad. A este desdichado, ciego, encarcelado y burlado, ¿cómo termina sus días? Vuelvo a leer. Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, esfuérzame, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. ¿Dios escuchó su clamor? Sí, Dios escuchó su clamor. ¿Le dio una nueva oportunidad? Sí. Al fin y al cabo, ¿cuál era el objetivo de Sansón? Juez. ¿Qué significa juez? Él tenía que juzgar. Él tenía que estar en medio del pueblo de Israel para defenderlos de los filisteos, de los enemigos. Para eso Dios enviaba a los jueces. Dios lo utilizó y dice que mató más en su muerte que en su vida. Y recuerden, él una vez mató a 1000 con una quijada de un asno, ¿no? Mató a 1000 filisteos. En esta ocasión Dios da esa nueva oportunidad, aunque Dios ha tenido que quitar esa debilidad. Cuando la debilidad es los ojos, ¿Dios qué hace? Lo saca, ¿no? Lo saca. No dice, hermano, la palabra que si tu mano o tu pie te son ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Córtalos. Y que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? Sácalo. Dios está hablando de debilidades de nuestra carne, debilidades de nuestro cuerpo, que lo único que son herramientas para pecar. Y Dios quiere decirnos, ¿quieres ser utilizado? Sí. Pues a veces Dios tiene que trabajar quitándonos lo que nos hace débiles. Pero Dios vuelve a llamar. Hay segundas oportunidades. Otro más. Jonás. Este sí hemos leído al principio, ¿no? Jonás. Tu primo Jonás. Capítulo 3. Vamos a volver a leer versículo del 1 al 3. Jonás 3, del 1 al 3. Van a leer las damas, por favor. Mujeres, damas. Van a leer Jonás capítulo 3, versículo del 1 al 3. 1, 2, 3. Una pregunta. ¿Por qué dice aquí, vino palabra de Jehová por segunda vez? Muy sencillo. Porque hubo una primera vez. Capítulo 1. Vino palabra de Jehová, versículo 1, a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Saben qué significa Jonás? ¿El nombre Jonás? ¿No lo saben? Paloma. Paloma. Su padre, aquí dice que Amitai. Amitai, ¿no? Su padre se llama Amitai. ¿Saben qué significa Amitai? Mi verdad. Si juntamos el nombre de Jonás, Paloma, y el nombre de su padre, Amitai, mi verdad, tenemos aquí como un mensaje, ¿no? ¿Para qué se utilizaban las palomas?
llevar mensajes, ¿no? Como Noé utilizó la paloma para que buscase evidencia de que la tierra ya había emergido, de que el agua había decrecido ya lo suficiente para poder bajar del arca. Dios quiere enviar a esta paloma mensajera para un mensaje a Nínive. Recuerden, Nínive no pertenece a la tierra de Canaán, no es territorio de la tierra prometida, está en la tierra de Asiria, Nínive, noreste, ¿no? Pero Dios quiere enviar un mensaje, su verdad. Por eso Dios dice, ve a Nínive, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios no va a permitir, Dios no le gusta permitir el pecado. Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de su verdad, ¿no? de la verdad. Por eso va a enviar a este hombre llamado Paloma, Jonás. ¿Pero qué ocurre? Bueno, pues dice no. ¿Por qué? Porque ellos no merecen, ellos son pecadores, son viles, ellos sacrifican a sus hijos en hogueras, ellos son malvados. Por eso Jonás desciende a Jope, zona costera, ciudad costera, paga su billete de un barco que le va a llevar en dirección a España, a Tarsis, al sur de España, Cádiz, Huelva, esa zona, ¿no? Lo último de la tierra que se conocía, a lo último de la tierra conocida, al lugar más alejado posible de Dios. ¿Por qué? Porque yo no quiero llevar este mensaje de verdad, yo quiero que ellos mueran. Este es el corazón de Jonás. Dios le envía a pregonar arrepentimiento. ¿Y qué dice Jonás? No, ellos no merecen arrepentimiento, o sea, ellos no van a tener arrepentimiento, ellos no merecen perdón. Por eso él se va a la otra punta. ¿Pero qué hace Dios? Dios, en primer lugar, envía una tormenta en el barco en el que va. Allí los marineros experimentados temen por su vida y que empiezan a rezar a sus dioses y ven que hay uno que no hace nada. Uno encima que está durmiendo en lo más bajo de la nave. Y le dicen, oye, dormilón, ¿qué pasa contigo? Ni siquiera vas a rezar a tu Dios. Despiértate, ora, a ver si Dios tiene misericordia y nos salva. Después esa tormenta sigue, continúa y quieren echar suerte, saber por culpa de quién ha venido esa tormenta. ¿A quién cae la suerte? Jonás. Jonás les declara, sí, la culpa es mía. Dios me envió a Nínive, pero yo me he ido a la otra punta. Entonces, ¿ellos qué hacen? Bajo la permisión de Jonás, le echan por la borda. Y Dios envía, igual que Dios hace levantar la tormenta, Dios envía a un gran pez que traga a Jonás. Todos conocen la historia. En lo más profundo del mar, en lo más profundo del vientre de ese pez, esta es la oración de Jonás. Les voy a leer. Jonás capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Versículo 10, leamos juntos. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Aquí podrían haber pasado dos cosas. Una, que Jonás hubiese sido digerido y haber pasado a ser una buena dieta para aquel pez. Otro lugar es que Dios obrase y le salvase. ¿Te imaginas a este hombre que ha desobedecido completamente la palabra de Dios porque él se fue totalmente a un lugar opuesto a la voluntad de Dios? ¿Qué podía haber respondido Dios a esta oración? ¿Ah, sí? ¿Ahora? ¿Ahora oras? ¿Ahora me estás clamando por salvación cuando yo te he dicho ve a Nínive y tú te has ido a la otra punta? Ahora te aguantas. Dios podría responder así también a nuestras oraciones, ¿no? Mas tenemos un Dios misericordioso, grande en poder, que mandó al pez vomitar a Jonás. Esto somos tú y yo.
Porque ¿cuántas veces no nos dice Dios que hagamos esto, aquello, lo de más allá, y nosotros hacemos todo lo contrario, todo lo contrario? Mas Dios ha preparado, ha provisto una herramienta muy preciosa llamada oración, que es muy útil para ponernos en orden delante de Dios. Cuando a ti Dios te dice, mira, no camines en yugo desigual con los incrédulos. Por ejemplo, cuando tienes una pareja incrédula o te buscas pareja incrédula o novio o novia incrédulo, Dios que dice, no lo hagas. Pero si la persona decide hacerlo, ¿Dios qué hará? ¿Dará o no oportunidad de arrepentimiento? Sí, pero tiene que haber arrepentimiento, ¿no? O cuando uno anda en pecado, o cuando uno anda en debilidades, ¿Dios no dará oportunidad? Sí, pero tiene que haber arrepentimiento. Aquí versículo 9, capítulo 2 de Jonás dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Fue entonces cuando Dios mandó al pez vomitar a Jonás. Si Dios lo llama una segunda vez, ¿por qué será? ¿Dios estaba convencido de que Jonás haría la misión? Sí. Aunque la hizo a regañadientes, lo saben, ¿no? Que la hizo a regañadientes. Pero Dios prefiere que hagamos su voluntad a regañadientes a que no lo hagamos. La historia, todos saben cómo termina. La palabra de Dios es predicada, el rey de Nínive se arrepiente, toda la ciudad de Nínive se arrepiente y toda la ciudad de Nínive es salvada de la ira de Dios. ¿Sí o no? Sí, porque Dios es misericordioso. Hubo segunda oportunidad para Jonás, hubo segunda oportunidad para Nínive, aquella gran ciudad pecadora, porque Dios siempre da oportunidad. Otro más, Pedro. Vamos a San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21. Versículo 15. San Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí tenemos a otro hombre que fue llamado años atrás cuando él estaba pescando, al cual el Señor le dijo, ven en pos de mí, yo te haré pescador de hombres. No era perfecto. ¿Saben por qué? Porque tenía la boca muy grande. Eran bocazas. Hablaba cuando no tenía que hablar y cuando tenía que hablar se callaba o decía palabras que no debía decir. Pedro lo podemos catalogar como un hombre impetuoso, ¿no? Impetuoso. Por eso el Señor su nombre le llamó, ¿cómo? Cefas, que significa piedra. Me imagino que porque tendría la cabeza dura como una piedra, ¿no? Ese hombre que cortó la oreja para defender al Señor, pero unas horas después, cuando unos siervos le dicen, tú eres Galileo, tú estabas con él, el que dijo, no, yo no lo conozco, no conozco a tal hombre, yo no tengo nada que ver con él. Este hombre que en esa noche había prometido al Señor, no, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no te dejaré. Y si es necesario que yo muera, yo moriré. Porque el Señor les había descubierto, hoy me entregarán, me azotarán y me crucificarán, me darán muerte. Pero él dijo, no, Señor, yo no te dejaré. Sin embargo, en 3 ocasiones, ¿qué dijo? No lo conozco, no sé quién es, no tengo nada que ver con él. Después de Jesús resucitar, ¿qué hizo Pedro? Volvió a la pesca.
El pecado de negar a Cristo, porque él dice que lloró amargamente al salir de aquel lugar. El pecado de haber negado al Maestro le llevó a decir, no sirvo para esto, me vuelvo a lo mío, me vuelvo a la pesca. Yo sirvo para pescar, ni más ni menos. Y se volvió al lago de Galilea donde él pescaba. El Señor, igual que lo había buscado la primera ocasión, lo vuelve a buscar en la segunda ocasión. Y lo llama. Y él, después de nadar unos 100 metros, braza, llega a la orilla. Me imagino que con cara de circunstancias, no sabía si reír o llorar. Y el Señor le hace 3 veces la misma pregunta. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? La respuesta parece que cambia un poco. Sí, yo te amo. Sí, sí, sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pero la cuestión, hermanos, está aquí en que ¿por qué el Señor le da esta segunda oportunidad a uno que parece que no vale? ¿Se acuerdan de Juan Marcos? Cuando estaba predicando el Evangelio con Pablo. Dice que cuando ellos estaban predicando, Juan Marcos les abandonó. Porque ver la tribulación, ver cárceles un día y otro, no es plato de buen gusto y él se fue para otro lado. Pero le quisieron dar otra oportunidad. ¿Y qué dijo Pablo? Conmigo no. Pablo dijo, no, conmigo no. Y tuvo que ir por otro lado, ¿no? Pero fue. ¿Por qué Pablo no le dio una segunda oportunidad a Juan Marcos? Se lo preguntaremos luego a Pablo, ¿no? Pero mira, el Señor siempre tiene 2 oportunidades, y 3 y 4. Aquellos que tienen un corazón que lo aman. Pedro sabía perfectamente quién le estaba preguntando. Señor, estaba preguntando, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Pedro podría pensar, ¿por qué me pregunta si él lo sabe? Si él lo sabe todo, es el Hijo de Dios, ha resucitado, pero ¿por qué me pregunta si él lo sabe? Pero tenía que contestar, sí, tú sabes que yo te amo. Miren, Pedro es un claro ejemplo tuyo y mío también. ¿Cuántas veces negamos a Cristo? Negamos a Cristo en muchos lugares sin darnos cuenta. Aunque Pedro lo negó abiertamente, claramente, pero nosotros cada vez que estamos en un entorno y no predicamos su palabra, y a Él le estamos negando. O cuando entramos en el juego de otros a beber, a fumar, a bailar, a hacer cosas pecaminosas que no convienen a un siervo de Dios o a un hijo de Dios, ¿qué estamos haciendo? Le estamos negando. Estamos negando nuestra identidad, estamos negando a Él. Pero Dios quiere que volvamos a Él y que reconozcamos si le amamos a Él. Si el amor de Dios está en nosotros. Entonces es un claro ejemplo de una nueva oportunidad. Y por último, ya no quiero cansarles más con este tema, pero un último me van a permitir, pues lo hemos buscado. San Lucas capítulo 15, el hijo pródigo. Lucas 15, versículos 17 al 20. Lucas 15, 17 al 20. Lucas capítulo 15, versículos 17 hasta el 20. Vamos a leer también juntos, por favor. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Hasta aquí. Esta es la parábola del hijo pródigo, también la saben, ¿no? Un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos le dijo, Padre, dame la parte que me toca de la herencia. El padre se la dio, y él con ese dinero lo malgastó con mujeres, con amigos, en juerga, en parranda, en vicios, hasta que ya no le quedó ni un euro en la cartera y tuvo que trabajar, lo que no había hecho nunca. ¿Y cómo trabajaba? Dice que apacentaba cerdos y ansiaba ansiaba comer algarrobas de las cuales se alimentan los cerdos.
Lo que había hecho este joven no tenía nombre, era algo despreciable para cualquier persona. En primer lugar, pedir a un padre la herencia antes de que el padre muera es como decir, como viejo, como te estás tardando en morir, dame lo mío. No tengo tiempo para esperar a que te mueras. Estaba diciendo, sin palabras, dame mi parte de la herencia. En segundo lugar, un desprecio porque no gastó ese dinero en hacer un negocio y trabajar honradamente. No lo gastó en buscar un buen futuro para su vida o en encontrar una buena mujer y levantar una familia. No, dice que lo malgastó. Y sufrió las consecuencias. Cuando uno desobedece, las consecuencias no tardan en llegar. Él tuvo que cuidar cerdos. Siendo judío, saben que los judíos tienen prohibido tratar con cerdos, ¿no? No pueden alimentarse de cerdos y trabajar con cerdos es algo despreciable. Pero él tuvo que estar allí entre los cerdos e incluso ansiaba saciar su vientre con las algarrobas que ellos comían. Versículo 16. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. No le daba ni algarrobas. Imagínate la situación crítica, penosa, desastrosa de este joven, que era rico, que había tenido mucho dinero, pero por una mala decisión lo perdió todo. Yo les pregunto, padres, ¿ustedes qué harían en el caso de un hijo así? Que llega un hijo, le dice, papá, mamá, dame la herencia que tengáis, lo poco o lo mucho que tengáis, porque yo me piro. Me voy, os dejo. Y le dan la parte que le toque, tiene que vender la casa para darle una parte, y luego se enteran de que el niño anda por ahí vagabundeando en el metro de Madrid tocando una guitarra pidiendo limosna. ¿Le volverían a coger en su hogar? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, algunos sí, ¿no? Claro, es un hijo, ¿no? Aquí en este caso nos muestra el corazón que tiene Dios. Es nuestro corazón, a un hijo se le tiene que recibir en casa. No quedó solo que el padre lo recibió, lo acogió. Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Mi hijo estaba muerto, ha sido resucitado, estaba perdido y ha sido encontrado. ¿Cómo está tu espíritu delante de Dios? A lo mejor estás comiendo algarrobas o deseando saciarte de ellas, espiritualmente hablando. A lo mejor le has pedido a Dios, Dios, dame tu parte de bendición, dame tu parte. Si ya tenemos la salvación, tenemos ese don precioso de la vida eterna, pero queremos vivir de otra manera. Bueno, ven, esta parábola es una enseñanza a volver a Dios. Vuelve al Padre. ¿Estás viviendo bien delante de Dios o estás viviendo según tus planes, tus propósitos? ¿Estás gastando tu dinero en la obra del Evangelio o estás gastando tu dinero en tus gustos, en tus lujos? Dios dice, ven, vuelve. Cada uno de nosotros estamos llamados en ciertos momentos puntuales en nuestra vida a examinar nuestro corazón y ver cómo se encuentra delante de Dios. Por eso, desde la historia que hemos comenzado con Moisés, con Jacob, con Jonás, con Pedro, con todos ellos, y hay muchos más que Dios dio oportunidades, segundas oportunidades. Algunos las desperdiciaron, otros las aprovecharon. Entonces Dios hoy nos dice, comienza. Porque a mí nadie me dice nada, pero yo sé que aquí hay tibios espirituales. ¿Saben por qué lo sé? Porque se nota. Se nota que hay tibieza espiritual. En el sentido de que no predican la palabra, en el sentido de que cuando otros gozan, ellos no se gozan, en el sentido de que cuando uno se reúnen, ellos no se reúnen, en el que les da igual venir que no venir. Eso se nota. ¿Y saben qué es lo más trágico de un cristiano? Hacer vomitar a Dios. Lee las iglesias, Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, Apocalipsis. La última iglesia, la iglesia de la Odisea, la iglesia de estos últimos tiempos. Es una iglesia que, con su conducta tibia, hace vomitar a Dios. El Señor dice, no, por tanto yo te vomitaré de mi boca por cuanto no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío. En muchas ocasiones, muchos de nosotros dejamos que la tibieza entre en nuestra vida y nos encontramos en la misma situación que Jacob, con nuestro pensamiento en nuestra propia Raquel,
o con nuestro pensamiento en nuestra propia justicia como Jonás, mi justicia, no la justicia de Dios, o nuestro pensamiento en nuestro trabajo, en nuestra vida, como Pedro volviendo a su barca, a sus redes. Pero Dios nos llama a decir, vuelve, vuelve a mí, vuelve, vuelve. No seas tibio, sé caliente, ten pasión por la palabra, ten pasión por el Evangelio, vuélveme, vuélvete a mí. La palabra con la que hemos comenzado, os he dicho que recordaseis unas puntuales, ¿no? Levántate, ve a Betel, levántate, ¿sí? Este dijo, me levantaré. Cuando entró en sí, versículo 17, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia? Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre. Cuando alguien está mal espiritualmente, no le queda otra alternativa que levantarse. Levántate. La palabra nos advierte, sino, levántate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Algunos duermen espiritualmente largas siestas de años. No se levantan, no claudican a los pies de Cristo. Tienen vidas vacías espirituales. De lunes a viernes son como lagartijas en pleno verano. Para el Señor. Trabajan horas y horas para su salario. Pero cuando llega para trabajar a Cristo, para el Señor, así. ¿Cómo puede comenzar un cristiano caído? ¿Cómo puedo volver a hacerlo cuando he fracasado? Dios nos da muchas maneras, pero aquí hay una muy gráfica. Primera de Juan, capítulo 1. Vale, pastor, lo reconozco, estoy mal, he caído, ando en pecado, estoy tibio, vamos, más que tibio. ¿Qué hago? No me pregunten a mí, pregúntenle a Dios. Preguntémosle a Dios. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 9. Vamos a leer juntos. 1:9 de Primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Andas en pecado. Porque el motivo de la tibieza espiritual, ¿saben cuál es? El pecado, ni más ni menos, el pecado. Pecado no confesado. Y aquí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios, por ejemplo, 28:13 dice que el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mas el que los encubre, el que los esconde, ¿qué ocurrirá? No prosperará. Les leo literalmente, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. El que no prospera en su vida cristiana, ¿saben por qué es? Porque su pecado no le deja. Es más, es que luego culpa a los otros por su propio pecado. Él tiene pecado, pero culpa a otros de su pecado. La otra persona, como Eva, ¿no? Como Adán, ellos culparon a otros de su pecado, ¿no? Algunos están mal espiritualmente y culpan, por ejemplo, al pastor tiene la culpa, el pastor no me visita lo suficiente, el pastor no me aconseja lo suficiente, por ejemplo, ¿no? O los hermanos no me llaman lo suficiente. La culpa no es del otro, la culpa es mía. Cuando uno está mal espiritualmente, la culpa, ¿saben de quién es? ¿De quién es? Mía. Mía. ¿De quién era la culpa de que la familia de Jacob andase con la idolatría? De él. Por eso dijo, levantémonos. No dijo, levantaros. Dijo, levantémonos y vayamos a Betel, limpiaos de vuestros ídolos. Jonás sabía que la culpa era de él, aunque le costaba reconocerla. Pedro también sabía que la culpa era de él, por eso su corazón estaba temeroso cuando el Señor le preguntaba, ¿me amas, me amas, me amas? Salmo 51 es un salmo muy hermoso. También es un salmo muy triste. ¿Saben por qué? Es un salmo que David escribió, el Salmo 51, después de pecar con Betsabé. Ese hombre que tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios, ¿saben qué hizo? Cometió adulterio, cometió fornicación, dejó embarazada a una mujer que no era suya y mató al marido.
Lo que provocó eso en el corazón de David, ¿saben qué fue? Las palabras que aparecen en ese Salmo 51. Devuélveme el gozo de mi salvación. Recrea un espíritu noble dentro de mí. Lávame, límpiame como hisopo y seré más limpio. Él acudió a Dios reconociendo su pecado. ¿Por qué pecado? ¿Por qué pecado? Y sabía que ese pecado se mostraba en el exterior. Porque él decía, renueva o recrea los huesos que tú has abatido. Porque saben que el pecado también afecta a nuestro cuerpo, nos quita la gana de comer, nos quita el disfrute de Dios y nos hace que la apariencia interna se manifieste en apariencia externa. Y cuando tú ves a un hermano que tiene mala cara, ¿tú qué le preguntas? ¿Ha dormido bien? Pero resulta que viene siempre con mala cara. Eso quiere decir que dentro tiene algo mal, que lo está pasando mal, que está enfermo espiritualmente, que está dañado en su corazón. Y Dios trae sanidad, Dios quiere traer sanidad. Vamos a buscar este salmo para que veamos un momento. Salmo 51. Dios le dio a David una segunda oportunidad, porque de él no hemos hablado, pero... Salmo 51. Recuerden, a ojos de los hombres, David no era una joyita, ¿eh? ¿Se acuerdan? David había hecho también de las suyas. Tuvo podemos decir, como los jóvenes, sus tiempos de juerga, de locura, ¿no? De ir por ahí medio de vándalo, ¿no? También tuvo sus tiempos de debilidades, cuando por miedo a que lo matasen se hizo el loco, que dejaba caer la baba por su barba, ¿no? Así como, sí, ¿no? ¿No era un hombre perfecto? Tú y yo no somos perfectos. Pero Dios dice que él tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios, conforme a su voluntad. A Dios no le importa lo exterior, a Dios no le importa que de vez en cuando metamos la pata en el tiesto. A Dios le importa lo que tenemos en nuestro corazón. Salmo 51, versículo 6, dice, he aquí tú amas la verdad, 6 en adelante. En lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Esto es lo que ocurre cuando uno clama por restauración. Yo quiero otra oportunidad. Señor, dame otra oportunidad. Cuando, por ejemplo, en el matrimonio hay una infidelidad, ¿qué ocurre? Hay una infidelidad en el matrimonio, el infiel, ¿qué le dice a la otra, al cónyuge? A uno le pillan en adulterio y ¿qué le puedes decir a la otra persona? ¿Qué le dicen? No quería, lo siento, perdóname. ¿Así no? ¿Sí o no? O le dice, ay cariño, es que no podía resistirme. O empieza a excusar. No, si te han cogido el adulterio, ¿qué puede decir la otra persona? Lo siento, no quería hacerlo, perdóname. ¿Y la otra persona qué hará? Depende, ¿no? De su corazón. Cuando nosotros cometemos pecado, cuando nosotros cometemos desobediencia, es como ser infieles a Dios. ¿Lo entienden? Porque Dios al pueblo de Israel decía así, cuando el pueblo de Israel se iba con otros dioses, con minúscula, Dios que decía, habéis fornicado en contra de mí, habéis cometido adulterio. Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, es como si a Dios le fuésemos infiel. Por eso Dios dice, volveos a mí. Porque a lo mejor tu mujer no te va a perdonar o tu marido no te va a perdonar, pero yo sí te perdono, porque yo soy Dios. Por eso aquí David había entendido, aunque había cometido adulterio, aunque había cometido fornicación, aunque había cometido asesinato y cobardía, porque todo eso lo había ocultado como un vil cobarde,
ese que años atrás se había puesto delante de un hombre de 3 metros de altura, ahora acobardado, amedrentado por su pecado, dolido, está deseando recuperar el gozo de la salvación. ¿Te encuentras así? ¿Sentiste alguna vez gozo de la salvación? ¿Y ahora qué tal está ese gozo? Hay que recuperar el gozo. Cuando tú recuperas el gozo, recuperas las ganas por trabajar por el Señor. Y cuando tú recuperas el gozo y el trabajo por el Señor, tu vida cristiana, tu vida espiritual se levanta. No para tu orgullo, sino para que tu Padre que está en los cielos sea glorificado. Esto es como un cristiano comienza de nuevo. En primer lugar, se arrepiente. Dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Confiesa sus pecados y se arrepiente. En segundo lugar, clama a Dios, como el salmista, como David. Vuélveme el gozo de tu salvación. Ayúdame, Señor. Límpiame, seré más limpio. Porque después que haré, versículo 13, enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Qué pasa cuando una persona que ha estado en la iglesia durante tiempo sirviendo y se aparta? Y pasa a lo mejor 1 año fuera, 2 años fuera y luego vuelve. ¿Qué ocurre? La gente lo miramos raro, ¿no? Ha vuelto el hijo pródigo. A veces se mira así, ¿no? Pero ¿tú sabes cuánto habrá costado en ese corazón volver? Porque créanme, irse de una congregación es muy fácil. Miren, Satanás tiene unas palabras tan suaves, tan sutiles, como utilizó con Eva, que él nos puede convencer hasta incluso de dejar de congregarnos por nuestro bien. Porque es por nuestro bien. Palabras de Satanás, ¿vale? Es por tu bien. Y es muy fácil abandonar el lugar de reunión. ¿Saben lo difícil que es luego volver? El que dirán, la vergüenza, el chisme, el señalar, mi corazón, mi orgullo. Bueno, David no tenía ninguna de esas cosas. Y muchos hombres de Dios no tenían esas cosas. Entonces el cristiano no puede temer esas cosas. Y confiar en que Dios restaura los corazones. Y si alguna vez pasa eso, que alguien cae, se aparta, pero luego vuelve, ¿cómo hay que recogerlo? Con amor. No diciéndole, venga, pasa y a ver si no te vuelves a ir. A ver cuánto duras esta vez. Así. Así se hiere el corazón, ¿no? Tenemos que tener misericordia. Entonces, cada uno de nosotros miremos cómo está nuestro corazón. Y si hay que echar un palo más a la estufa, hablando de calor, ya veo que algunos se abanican, ya voy a terminar. Para el Señor hay que tener un fervor para servirle verdaderamente, ¿vale? Y luego hay un mensaje también, porque hemos hablado del cristiano caído, pero también aquí puede haber algún pecador perdido. No lo sé, yo no veo los corazones, Dios sabe. Pero si hay un corazón perdido, hoy también sería un buen día para comenzar de nuevo. Hoy sería un buen día para decir, voy a dejarlo todo en el sentido pecaminoso. Voy a dejar de beber, voy a dejar de fumar, voy a dejar de delinquir, voy a dejar eso que a Dios no agrada y voy a dedicar mi vida para el Señor. Hoy es un buen día para decir, Cristo, no como dicen algunos predicadores, pídele a Cristo que entre en tu corazón. No, la salvación no funciona así. Porque Cristo no es un cuatrero, Cristo no es un ocupa que entra en casa sin permiso. Los ocupas sí entran en casa sin permiso, pero el Señor dice que Él llama, esperando que se le abra, no con otro propósito. Cristo llama con su voz diciendo, consumado es, he perdonado todos tus pecados en la cruz. Cristo llama diciendo, no tengas temor porque no hay pecado que yo no pueda perdonar. Cristo llama diciendo, ábreme porque en mí hay gozo, salvación. No te fijes en la cara de algunos cristianos que parecen amargados. No, el verdadero creyente está gozoso, dichoso, alegre de que ha sido salvado. No tengas miedo. No vengo a cobrarte nada, es gratis. No vengo a venderte nada. Simplemente cree. No vengo a quitarte tu vida, vengo a dártela. No vengo a cambiar tu cerebro, vengo a reformarlo, a transformarlo, a regenerarlo. Porque algunos cuando Cristo llama, ¿saben qué hacen?
se esconden debajo de la cama. Pero como dice Apocalipsis capítulo 21, los cobardes van al infierno. Cuando Cristo os llama y no abres, ¿qué hace Cristo? ¿Sube por el balcón? No. Llama a otro corazón, porque Él llama al corazón, no llama a la puerta, llama a la puerta de tu corazón. Ábreme, traigo salvación, te he perdonado todos los pecados. En la cruz, eso dice mi palabra, porque yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo y tú estás en el mundo, no estás en Marte. Yo he perdonado tu pecado. Vuélvete a mí porque yo te redimí, ya lo hice, acéptalo. Entonces hoy es un buen día para recibir a Cristo, dejar que Él llame con su salvación en tu corazón y abrirle las puertas de Él, porque sabes que la vida que llevas no es buena. Recíbelo, deja que entre, que more en ti y tendrás el gozo de la salvación. Entonces hoy es un buen día para comenzar de nuevo. Vamos a terminar y vamos a orar. Señor, ¿qué podemos decir ante tu palabra? Que día tras día ella nos enseña, nos exhorta, nos corrige, nos dirige hacia un lugar, hacia un objetivo concreto. Y no es otra cosa que tú, tu vida y tu reino, Señor. Por eso ayuda a que cada uno de nosotros pongamos en orden nuestras vidas. Que el que ha perdido el gozo de la salvación por consecuencia de su pecado, deje el pecado y vuelva a ti, Señor, con un corazón arrepentido. De aquel que lleva una vida enfocada en otras cosas que no eres tú, Señor, en su esposa, su familia, su trabajo, sus recursos económicos, que se dé cuenta que todo eso es vano, es ilusorio, y que las riquezas le salen alas y vuelan. Pero en ti, Señor, hay mayores riquezas, que en ti, Señor, hay plenitud y que en ti, Señor, hay vida eterna. Y también puede ser que algunos, Señor, estén ya cansados de tanto trabajar y a veces no ver el fruto. Recuérdanos, Señor, que tus frutos no se recogen en esta tierra. En esta tierra lo único que hay son lágrimas, sudor, trabajo. Pero como está escrito en el Salmos, cuando estemos en los cielos vendremos con regocijo trayendo las gavillas. Será en el cielo donde tú enjugarás la lágrima, no aquí en la tierra, Señor. Por eso ayúdanos un poco más. Y a los que estamos debilitados, cansados, danos fuerza, Señor. Levántanos, levanta nuestro corazón, ayúdanos para que comencemos de nuevo la buena obra, la obra de salvar almas, la obra de predicar el Evangelio, la obra de transformar vidas a través de tu santa palabra. Porque tú vendrás pronto con poder y con gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, muchas gracias.